clase de hoy. Vamos a hablar otra cosa, otro tema diferente. Vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema urinario, ¿no? Ahí hablamos un poquito de las enfermedades renales y un poquito de las enfermedades intrínsecas del parénquima renal, que es un tema que es un poquito, que no es tanto para ustedes, pero para que entiendan o para que conozcan cómo esas enfermedades, pues, cómo se afecta el riñón por las enfermedades, ¿no? Entonces es un tema que sí, tiene su interés si lo quieren ver así. Ok, pues, entonces, yo creo que usted ha conocido bastante el riñón a lo largo de su carrera, desde lo básico de biología, después pasa un poquito de anatomía, algo de histología. Yo creo que además se ve el riñón en fisiología. Y bueno, no, se lo resumo así porque es importante tener claro cuáles son las funciones del riñón. El riñón al final del día es una especie de filtro. Es un filtro al cual eventualmente la sangre llega a él y él decide qué excretar y qué volver a reabsorber. En ese sentido, él excreta los desechos. En ese sentido, si hay exceso de agua, él excreta el exceso de agua. Si hay falta de agua, él vuelve y reabsorbe el agua. Lo mismo hace con algunos electrolitos, sobre todo el sodio. El riñón tiene mecanismos para regular el equilibrio ácido-base, para compensarlo en este caso, como bien vimos en el curso pasado de fisiopatología, y también tiene cierta función de secreción de sustancias, ¿no? Como la eritropoyetina, hormonas, etc. De ese punto de vista, para poder entender cómo se afecta el riñón por enfermedades, la forma más lógica de hacerlo es abordando al riñón por compartimientos. Entonces vamos a tener un compartimento donde tenemos los glomérulos, los túbulos renales, el intersticio renal y los vasos sanguíneos renales. Entonces, dependiendo de cuál de esas áreas se afecte, tú vas a poder encontrar manifestaciones características propias de cómo se produjo la enfermedad. Un concepto que la gente habla mucho de la falla renal crónica. Bien, la falla renal crónica se los menciono porque puede ser consecuencia de cualquiera de estos. Cualquiera de esas enfermedades, si no se le da tratamiento o manejo, todas pueden terminar en enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Bien, como le dije, ¿no? El riñón debe filtrar. Si el riñón no filtra, los desechos se acumulan. Entonces, cuando el riñón no filtra, algo que se debería excretar y no se excreta y se acumula, es la creatinina. Entonces, de forma así general, cuando un paciente tiene aumento de la creatinina, tiene algún grado de falla renal. ¿Okay? ¿De dónde viene esa falla renal? Pues eso es lo que toca estudiar. Pero un aumento de creatinina indica que el paciente tiene algún grado de falla renal. Esa falla renal se puede también ver aumentada o caracterizada por el aumento del BUN, ¿no? El nitrógeno de urea. Y dependiendo de cómo estén los valores estos de creatinina y nitrógeno de urea, a nivel de las manifestaciones del laboratorio, se puede extrapolar de dónde viene la falla renal. Por ejemplo, si la relación es baja, ¿okay? Puede que el daño sea propio del riñón. ¿Okay? Si la relación es alta, probablemente tú lo que tienes es una falla prerrenal. ¿Okay? Entonces, esos son relaciones que se utilizan para saber dónde puede venir el daño, ¿no? Yo no voy a entrar en detalle de eso porque supone que eso lo vimos en el curso pasado cuando hablamos de fisiopatología. Aquí yo voy a hablar de cosas más generales. Cuando el paciente está lleno de estos tóxicos, que normalmente se deben excretar, coloquialmente se le puede llamar eso azoemia. En inglés se dice azotemia. O alguna vez habré leído que azotemia, ¿no? Azoemia. Hasta el tipo está sobrecargado de productos azoados. ¿Y por qué? Porque el riñón no está filtrando. O sea, eso se está volviendo a reabsorber. Entonces, eso puede deberse a que hay un daño en el riñón como tal. Pero recuerde usted que hay falla prerrenal, falla renal intrínseca y falla postrenal. Todas esas pueden verse involucradas en determinado momento. ¿Okay? Por ejemplo, pues un paciente que está deshidratado, le llega menos volumen a los riñones y el riñón detecta que hay un daño y el riñón
puede ser de cierto grado de falla prerrenal, ¿ok? O como por ejemplo puede una obstrucción por una piedra en un uréter, entonces eso es causa de falla postrenal. O el mejor ejemplo que se me ocurre es un paciente con hiperplasia prostática benigna que lleva a un punto a obstruir la uretra, ¿okay? La uretra prostática obviamente, entonces eso también representa cierto grado de falla, pero en este caso postrenal. Entonces ese paciente, si eso no se le maneja, puede llegar a un punto donde él comience a aumentar creatinina. Entonces, la lección con esto es que la creatinina no, te indica que hay falla renal, pero no te indica de dónde viene. Pero tú tienes que estudiarlo después. Me parece que un paciente, lamentablemente para ustedes, tú no lo puedes ver en función de pruebas de laboratorio. En un contexto clínico en el cual las pruebas de laboratorio son una herramienta, ¿no? La gracia es aquí utilizar todo en conjunto. Bien. Hay otro concepto que es la uremia, ¿no? Entonces, eso es cuando el paciente ya está, su riñón está bien trajineado, está bien golpeado. Entonces, tú tienes aquí alteración de la función renal, alteración metabólica, endocrina, tienes un montón de cosas que es cuando la falla renal ya comienza a manifestarse en un contexto ya sistémico, o sea, afecta a otros órganos y sistemas, gastrointestinal, cardiovascular, etcétera. Claro, eso es una cosa ya extrema. Bien. Entonces, se llama una cosa interesante que pues siempre se habla porque pues hay que repetirlo una, otra y las veces que haga falta, de los síndromes nefrótico y nefrítico. Entonces, el primero que vamos a conocer o repasar es el síndrome nefrótico, ¿ok? Usted sabe muy bien que en sus glomérulos hay muchos capilares, ¿ok? Esos capilares llevan sangre y a través de esos capilares lo que no se necesita se excreta, ¿ok? Y lo que se necesita vuelve y se reabsorbe. Es como si fuera un colador, ¿no? Cuando tú te pones un colador, el agua en exceso baja y arriba se queda lo que tú querías colar, pues, valga la redundancia. Entonces los riñones son como un colador. Entonces, imagínate tú que tú quieras colar con unos huecos muy grandes. Todo se va a bajar por el agua, incluido el soluto que estás colando. Ponte que quieres colar unos porotos, pues. Entonces tú pones un colador pretty, nuevecito, ya tiras el agua y los porotos se quedan arriba limpiecitos. Pero si agarras un colador con huecos muy grandes, todo se te va a ir, ¿no? Poroto, agua, todo. No sirve. Bueno, un fenómeno similar puede ocurrir en el riñón. Puede que el riñón tenga una alteración propia de los capilares esto a nivel del glomérulo y entonces el riñón comienza a filtrar proteínas. Ya que las proteínas son grandes, las proteínas no deben pasar a través de las hendiduras o de las uniones intercelulares que encontramos en el capilar del glomérulo. No caben, ¿ok? Si las proteínas están cabiendo, cupiendo, si las proteínas caben, quiere decir que hay algo mal con el endotelio, ¿ok? Entonces el paciente comienza a filtrar proteínas, a fugar proteínas. Eso es lo que constituye lo que nosotros llamamos síndrome nefrótico. Ahora, el síndrome nefrótico no es una enfermedad como tal. El síndrome nefrótico es una manifestación de una condición que lo subyace. O sea, tienes una enfermedad que te llevó a síndrome nefrótico. Por ejemplo, una glomerulosclerosis, algún grado de nefropatía, o la más clásica de nuestro medio, como una complicación a larga data de la diabetes. ¿Okay? Entonces, el paciente está filtrando y está botando, está fugando proteínas. ¿Y esas proteínas a dónde se van a ir? Pues a la orina. Entonces el paciente va a tener proteinuria. ¿Okay? Otra cosa, el tipo, el individuo está perdiendo proteínas. O sea que si está botando todo, te vas a quedar con menos proteínas en la sangre. Entonces va a tener hipoproteinemia, que la proteína más abundante en la sangre es la albúmina, entonces va a tener hipoalbuminemia. Entonces usted se acuerda de la clase que hablamos de los trastornos hemodinámicos, que dijimos que las proteínas son fundamentales para mantener la presión coloidosmótica, ¿ok? Si yo pierdo proteínas, yo voy a comenzar a fugar líquido. Entonces, ese paciente también puede tener edema generalizado. Edemas en general, y si no se trata, puede empeorar también, ¿no? Otra cosa que puede hacer es fugar lípidos por la orina, o sea, lipiduria, y secundario a eso, el hígado se activa
y comienza a sintetizar muchos lípidos. Por eso también puede tener hiperlipidemia. Estas son características generales que tú puedes encontrar en menor o mayor medida en los síndromes nefróticos. Entonces, el individuo está perdiendo proteínas por la orina. ¿Okay? Acuérdate que cuando pasa eso, se disminuye la presión osmótica. Entonces, el líquido se comienza a fugar hacia el intersticio. O sea que el líquido se sale de los vasos al intersticio. O sea que va a haber una disminución del volumen intravascular. O sea que ya va a llegar el punto en el cual al riñón le llegue menos sangre. ¿Okay? Entonces, el riñón va a interpretar que hay menor perfusión renal. Entonces, cuando el riñón percibe eso, él se confunde y él activa su eje renina, angiotensina, aldosterona, cuya consecuencia final es que la aldosterona comienza a retener agua. ¿Okay? Acuérdate que el agua siempre se acompaña de sodio, o al revés, el sodio siempre se acompaña de agua. Entonces, realmente este paciente no está deshidratado ni perdiendo volumen. Él lo que tiene es una distribución inadecuada del volumen que el riñón está aportando a que el tipo retenga más líquido por medio de la aldosterona. O sea, el efecto neto es que el edema, tipo, se queda mayor, o sea, va a tener una mayor sobrecarga de líquidos, ¿ok? O sea, eso lo empeora todo. Bien. La contraparte es el síndrome nefrítico, ¿ok? Síndrome nefrítico, que tiene un curso más agudo y por lo general se asocia a condiciones inflamatorias que afectan al riñón. Entonces, él va a tener otras características. Es parecido al anterior, pero va a tener ciertas características. Lo característico de él es la hematuria. O sea, que el paciente va a tener evidencia de glóbulos rojos en la sangre. Digo, no es que va a orinar sangre per se, es una hematuria macroscópica, pero el tipo puede tener cierta cantidad de eritrocitos que hacen que la orina se vea, pues no es que va a ser que sangre franca, pero sí tengo como un color así como si fuera Coca-Cola o café, pues. Café. Parecido al anterior, el paciente también puede cursar con proteinuria y edemas, pero no es lo característico, pero puede tenerla, ¿no? El tipo también va a retener productos azoados, o sea, creatinina, y una cosa curiosa es que el paciente va a estar hipertenso. Eso se da mucho, sobre todo en los niños. Un niño hipertenso es raro. Entonces tú tienes que descartar que no haya algo a nivel renal. Bien, ¿qué ocurre? Recordemos cuando vimos esta clase de inflamación, cuando algo se inflama y el tejido se repara a punta de proliferación de las células. Entonces, en el síndrome nefrítico hay inflamación del riñón, va a haber daño, ¿okay? Va a haber lesión celular y las células remanentes van a tratar de reparar. La reparación en un inicio va a comenzar con proliferación de las células, o sea, va a tener un glomérulo muy ocupado de células. Entonces, esa inflamación, por la causa que más te guste, que por ejemplo puede ser una glomerulonefritis infecciosa, que esa es clásica, pues estreptococo, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante, o secundaria a una enfermedad autoinmune como el lupus. La cosa es que esa inflamación va a pegarle al riñón, ¿ok? Le pega a los capilares. Entonces, un capilar lesionado es un capilar que va a permitir que salga de forma aguda eritrocitos y hasta cierto punto sangre por la orina, ¿ok? Por eso es que eso es característico del síndrome nefrítico, una cuestión aguda. Y diablo, ¿no? Llega un punto en el que eso puede sangrar tanto, ¿ok? Que puede llevar eventualmente quizás a un cambio hemodinámico, por eso digo, una cosa extrema, ¿no? Una cosa parece que es agudo, ¿no? Tampoco es que funcione así, pero en condiciones manipulables puede que lleve así. El punto es que todo ese efecto neto de la alteración de los capilares glomerulares hace que la función renal se altere, ¿ok? Que eso se manifiesta a nivel de la disminución de la filtración renal. Por eso es que el paciente está con retención de productos azoados. Otra cosa que el paciente puede tener es oliguria, o sea que va a orinar poquito, ¿no? Oli de poco, uria de orina, ¿ok? También puede comenzar a tener fluidos, en este caso si se acompaña eso de proteinuria. Y otra cosa es que va a estar hipertenso, ¿ok? Porque esos fenómenos van a hacer que llegue menos perfusión al riñón y entonces por un fenómeno similar al anterior se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a hacer es reabsorber de vuelta más líquidos, ¿no? Entonces, es similar, pero en el contexto estricto, el síndrome nefrítico es agudo, ¿ok? Es por patologías agudas. Mientras que el nefrótico
es por cosas de larga data, ¿no? Cosas más crónicas. Quizás es una forma práctica de diferenciarlos uno del otro. Bien. Eso es lo que ocurre a nivel renal en el paciente, ¿no? Teóricamente, ¿ok? Lo cierto es que puede haber cierto overlap entre síndrome nefrótico y síndrome, me puse aquí dos veces nefrótico y nefrótico, vamos a corregir eso ya. Nefrótico y nefrítico, por Dios. Error. Puede haber cierto overlap de características, pero sí hay ciertas cositas que las diferencian una de los otros. Entonces, ahí es que hay que hacer el estudio de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para entender por qué el riñón está respondiendo de esa manera? Hay otras condiciones que se asocian a enfermedad renal, ¿no? Puedes tener un paciente que tenga una hematuria asintomática y no tiene nada que ver con inflamación. Tú puedes tener una lesión renal aguda, paciente, por ejemplo, un medicamento, ¿okay? Un medicamento nefrotóxico, que eso lleva a que el tipo tenga una disminución abrupta de la función renal con retención de productos vasovados, ¿okay? Puede ser que el paciente tenga una lesión renal crónica, esto, la razón que más te guste. Entonces, por ejemplo, el paciente puede tener una infección de vías urinarias que se extendió y le pegó hasta el riñón. También se puede manifestar con esto, alteración a nivel de la función renal, o pues tener piedras en los riñones como tal, ¿no? La nefrolitiasis o piedras en la vía urinaria, ¿no? Urolitiasis. Se lo digo así rapidito para que usted vea que todas estas son condiciones que pueden alterar la función a nivel renal. Chao, hablamos más tarde. Y que se pueden manifestar con las condiciones que describimos anteriormente. Entonces aquí es importante estudiar por qué está ocurriendo esto. ¿Okay? O sea, la lección de esto es que los síndromes de estos que hablamos, esos síndromes no son enfermedad. Esos síndromes son la manifestación de que algo está ocurriendo. Tenemos que estudiar todo el arsenal que tenemos para ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Bien. Es una pequeña introducción de cosas que asumo que usted ya en algún momento de su carrera vio. Entonces vamos a comenzar a hablar per se de las enfermedades que afectan al glomérulo. ¿Okay? Antes de eso hay que hablar un poquito del glomérulo. El glomérulo es como un gran filtro. ¿Okay? Un filtro de la sangre. ¿Okay? Un filtro como con varias capas. Con varias capas. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que hay un experimento que tú agarras una botella, le echas de arena, le echas piedra, le echas tierra, le echas algodón, le pones como si fuera un filtro, muchas capas. Entonces tú echas agua sucia acá arriba y lo que se filtra teóricamente sale limpio, ¿no? Entonces es un filtro de varias capas. Y teóricamente entre más capas tú le pones, más limpia sale el agua de abajo, ¿no? Teóricamente. El glomérulo tiene una función o un fenómeno similar. ¿Okay? El glomérulo son un montón de capilares que tienen varias capas que regulan la filtración a nivel renal. ¿Ok? Tienes una capa visceral con sus podocitos, ¿ok? Y tienes una capa parietal, que es la que la recubren, que es lo que constituye, palabra más, palabra menos, la cápsula de Bowman. Entonces, en el glomérulo per se, tú encuentras unos capilares con un endotelio tipo fenestrado, ¿no? Es decir, fenestras son, hay unas casas que tienen unas ventanas ornamentales que el mismo bloque tiene huecos. Esas son las famosas fenestras. Un endotelio fenestrado, ¿no? Un endotelio que permite que no es 100% hermético. Tienes una membrana basal glomerular bien desarrollada. ¿Sí? Tienes las patitas de los podocitos, que es otra barrera de filtración, y tienes las células mesangiales. ¿Okay? Todos esos elementos que usted da acá más o menos, tienes aquí el capilar, que ves que tiene como unos huequitos, como si fueran las fenestras de las ventanas estas que le estoy diciendo. Tienes la membrana basal, ¿okay? Tienes acá por fuera la cápsula de Bowman, ¿okay? Tienes aquí las células del mesangio. Todas esas son capitas. Ahí tienes las patitas de los podocitos, nada más aquí está en celeste, ¿no? Las patitas de los podocitos. Todas esas son capas que se encargan de filtrar lo mejor posible la sangre que llega en ese momento. Todas esas capas se encargan de que el glomérulo sea permeable a agua y a solutos, pero chiquititos. ¿Okay? Y, importante, a través de ese filtro no deben pasar las proteínas.
sobre todo la albúmina. Si la albúmina se está filtrando ahí, quiere decir que esa membrana no está sana, está enferma. Entonces, esto es una cuestión clásica de la histología, ¿no? Un riñón con sus glomérulos, ¿ok? Sus endotelios aquí, ¿ok? Aquí tú vas a encontrar un poquito más grande los podocitos. Puede que me equivoque porque la verdad es que eso es más fácil verlo con mucho más aumento. Tú encuentras también algunas células mesangiales. Entonces, obviamente aquí no vas a ver estas cosas que si las fenestras, no vas a ver ni que si las patitas del podocito, que si la membrana basal glomerular. La verdad que eso se ve aquí, ¿no? En esquemas. Pero bueno, por aquí pasa la sangre y esa sangre debe filtrar ciertas cosas y ciertas cosas no. Una cosa que no debe filtrar es proteínas. ¿Okay? Si las proteínas pasan a través de esos filtros, eso es completamente anormal. ¿Okay? Y una vez lo filtrado, pasa a los túbulos renales y eventualmente ahí se hace más reabsorción si hace falta y eventualmente eso constituye lo que tú con el tiempo vas a orinar, ¿no? La orina ya es un desecho de lo que tú no necesitas. Al final del día, como decía un profesor mío, es un ultrafiltrado del plasma. O sea, la sangre tuya la filtras. Lo que necesitabas se vuelve a reabsorber y lo que no se desecha por medio de la orina. O sea, eso está súper filtrado. Bien. ¿Cómo se lesiona el glomérulo? Bueno, puede ser que exista una enfermedad que afecta directamente el glomérulo. Se llama una lesión glomerular primaria. O puede ser que una enfermedad sistémica, como parte de sus manifestaciones, también afectó al glomérulo. Desde el punto de vista general, los glomérulos casi siempre se han afectado por enfermedades autoinmunes. Por alguna razón, a la enfermedad autoinmune le gusta el riñón. A la enfermedad autoinmune le gustan esencialmente tres cosas. Le gusta el riñón, le gustan las articulaciones y le gusta también los vasos sanguíneos. ¿Okay? A la autoinmunidad, por alguna razón, le gustan esas tres cosas. Le gustan otras cosas, pero siempre por lo general le pegan a esos tres elementos. ¿Qué ocurre? En el glomérulo suelen depositarse complejos antígeno-anticuerpos o puede haber anticuerpos que le peguen directamente al glomérulo. Ambos mecanismos terminan por causar inflamación con eventual daño al mismo glomérulo. Entonces tienes aquí, por ejemplo, las enfermedades glomerulares primarias, que vamos a discutir algunas más adelante, cambios mínimos, la focal segmental, vamos a discutirlas así de forma general. La que sí me interesa que usted se aprenda aquí es esta, la postinfecciosa, porque esa es clásica, ¿no? Por ejemplo, estas son las sistémicas, pues de un paciente con una amiloidosis que le pega al riñón, eso no vamos a discutir este curso, yo dije que lo iba a meter en este curso y no lo metí nada, fue la onda, loco. Tú puedes tener, por ejemplo, un lupus, que era sistémico, pero eventualmente, puff, le pegó al riñón, y así te vas, ¿no? Entonces vamos a tratar de discutir ciertas cositas sobre estas enfermedades. Bien. Podemos encontrar glomerulonefritis, que es causada por complejos inmunes. ¿Qué ocurre? Es un paciente que desarrolló inmunidad contra un antígeno X, el que más te gusta. ¿Qué ocurre? Ese antígeno X generó un complejo inmune con su respectivo anticuerpo. Entonces, esos anticuerpos, o esos complejos de anticuerpos con antígenos, fueron y, por una desafortunada razón, se depositaron a nivel del glomérulo. Entonces, estos complejos activan el complemento y activan inflamación. Entonces, en ese sitio, el glomérulo se va a lesionar. Ok, la pregunta es, ¿de dónde vienen estos antígenos? Bueno, estos antígenos pueden ser, por ejemplo, secundarios a ciertos microorganismos. ¿Ok? Entonces, estos microorganismos van a generar antígenos que a su vez van a generar anticuerpos y estos complejos van a viajar al glomérulo y ahí se van a depositar. Entonces, ese depósito de complejo antígeno-anticuerpo va a llamar a la inflamación. Entonces, el glomérulo se va a comenzar a inflamar. Esta inflamación va a querer destruir el antígeno, erradicarlo, pero en el intento va a dañar otras estructuras, ¿ok? Otras estructuras propias del glomérulo. Todo lo que hablamos, ¿no? Que si el endotelio, que si la membrana basal, que si los podocitos, que si el mesangio, que si la capa parietal, todo eso se ve dañado durante esa inflamación, ¿ok? Entonces,
como hay lesión celular, eso va a hacer que los respectivos componentes también proliferen, ¿no? ¿Qué más está decirle? Que todo eso que estoy hablando yo, todo eso va a favorecer que la función renal se vea afectada. Bien, cuando esos complejos inmunes van al riñón, tú lo puedes detectar por medio de técnicas de inmuno, pero en este caso es por técnicas de inmunofluorescencia. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Eso se conoce cuando si tú quieres hacer histotecnología y también con técnicas de inmunistoquímica, ¿no? También se rota eso de inmunofluorescencia. Yo no voy a entrar en detalles sobre eso porque la verdad es que eso es otro tema, pero un glomérulo hacen esta técnica de inmunofluorescencia y los complejos inmunes reaccionan frente a estos reactivos y se pueden ver a través de el microscopio de fluorescencia, que se ven con un patrón que llaman como un patrón granular. O sea, si tú ves esto en una biopsia renal, quiere decir que en ese riñón de este paciente hay depósito de complejos inmunes. ¿Okay? La pregunta del millón es ¿por qué? Bueno, por lo que les dije, ¿no? Puede ser que el paciente tuvo una infección. Ejemplo clásico es una infección por estreptococo. El estreptococo fue erradicado, pero los antígenos que produjo el estreptococo desencadenaron una respuesta inmune anormal. ¿Okay? El estreptococo ya se fue eliminado, pero quedaron remanentes de antígeno de él y el cuerpo desarrolla una forma anormal frente a estos antígenos. Entonces estos antígenos forman anticuerpos, forman complejos antígenos-anticuerpos y por alguna razón, ¿okay? Les gusta el riñón y van y se depositan en el riñón y en este punto generan una glomerulonefritis postinfecciosa o post-estreptococos. Con el tiempo, ese daño renal se acaba, o sea, es autolimitado. ¿Por qué? Porque la fuente de antígeno, que es el estreptococo, ya se fue. El problema es con una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune tiene procesos de activación-reactivación y entonces en este caso la lesión glomerular va a ser crónica, ¿sí? Va a ser para siempre. Bien, denme un segundito aquí, ya regreso. Listo, sigamos. Ok, entonces dijimos que por alguna razón llegaron los complejos inmunes a el glomérulo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esos complejos inmunes se depositan en el glomérulo, como esto que tú ves aquí,
La presencia de ellos activa a el complemento. ¿Okay? Entonces, ese complemento tiene varios elementos, por ejemplo, el C5A, que es un quimiotáctico. ¿Okay? Ese quimiotáctico va a llamar a ese sitio a los neutrófilos. Entonces, el neutrófilo en ese sitio va a hacer el trabajo que él sabe. Va a destruir por generación de radicales libres, liberación de proteasas, va a producir mediadores inflamatorios. O sea, el neutrófilo va a destruir. El complemento per se también va a activar su MAC, ¿no? Su complejo de ataque a membrana, que eso también va a llevar a mayor lesión. Todo este proceso inflamatorio va a traer linfocitos T también a que participen, ¿ok? Plaquetas también, que se agregan y liberan más mediadores. Entonces, las propias células del glomérulo también liberan más mediadores inflamatorios. O sea que en ese riñón se va a generar un estado inflamatorio bien prominente. Que eso explica por qué el paciente va a tener manifestaciones a nivel de la función renal. ¿Ok? Entonces, toda esa inflamación, ¿ok? Puede, por ejemplo, lesionar a los podocitos. A su vez, estos podocitos pueden ser lesionados por anticuerpos, por citoquinas o también por nefrotóxicos, ¿no? Entonces, o sea que el podocito, entonces esta taza aquí, el podocito es como mis dedos, o sea, él abraza el capilar glomerular. Entonces, cualquiera de estos mecanismos que lo lesionen pueden llevar a que los pies del podocito se desprendan. O sea que tú le quitas una capa a el filtro. O sea que el filtro pues filtra deficientemente. A tal punto que puede llevar eso a proteinuria. Puede que el daño también elimine las nefronas. ¿Ok? Entonces, tus nefronas, o la del paciente en este caso, comienzan a destruirse. Importante es que los síntomas solo aparecen o comienzan a aparecer una vez que tienes una buena cantidad de nefronas destruidas, ¿no? 30 a 50%. Entonces, cuando la destrucción de nefronas es importante, puede el paciente comenzar a tener proteinuria. ¿Ok? Entonces, como ahí está viendo lesión celular, va a haber lesión con daño, al punto que va a haber cierto grado de cicatrización o fibrosis del glomérulo. Como tú lo ves aquí, ¿no? Ves que el glomérulo está muy rosado. Bueno, ese rosado, ese exceso de tejido conectivo es fibrosis, ¿ok? Esta condición de forma colectiva se llama gloméruloesclerosis. ¿Qué ocurre? Este glomérulo no sirve ya, porque él no filtra adecuadamente. Entonces los glomérulos remanentes van a tratar de adaptarse y conservar la filtración glomerular, ¿ok? ¿Qué ocurre? Entonces esos glomérulos remanentes que no están lesionados van a comenzar a hacer hipertrofia, ¿ok? Van a comenzar a hacer hipertrofia. Obviamente, paralelo a esto, todo se está dañando también. Va a haber lesión a podocitos, al endotelio, que si no se detiene, eso va a hacer que el glomérulo sea permeable a proteínas, o sea que va a comenzar a fugar proteínas, ¿ok? Entonces, si esto no se detiene, esta glomerulosclerosis va a comenzar a afectar ciertos pedacitos, pero va a llegar a afectar de forma global al glomérulo, ¿no? Si este daño no se detiene. Entonces, la primera enfermedad per se, la que vamos a hablar, es la enfermedad de cambios mínimos. Como dice la palabra, la enfermedad de cambios mínimos, relativamente indolente. Es como decir, indolente es como relativamente inofensiva. Y es una causa frecuente de síndrome nefrótico en niños, ¿no? En edades pediátricas. ¿Qué ocurre? Como es de cambios mínimos, tú tienes un niño con manifestaciones clínicas, le hacen una biopsia renal y la biopsia renal en un microscopio de luz es un riñón que es histológicamente sano, ¿okay? Una histología conservada. Si tú quieres ver los cambios, tú tienes que irte a un microscopio más poderoso, ¿no? Y te vas al microscopio electrónico, en el cual tú sí puedes ver ahí o demostrar la esfacelación de las patitas de los podocitos. Entonces, es una enfermedad, por así decirlo, leve, ¿no? Que se cree que es causada por mediadores inflamatorios que lesionan al podocito y eso lleva a la proteinuria, ¿ok? Entonces, es un paciente que tiene manifestaciones leves, no está hipertenso y su función renal está relativamente conservada. Lo que sí él va a tener es cierto grado mínimo de proteinuria. Entonces, como esta enfermedad fue causada por mediadores inflamatorios, entonces
El tratamiento va a ser enfocado con inmunomoduladores, ¿no? Por ejemplo, con corticoides. Y es una enfermedad con un pronóstico bastante bueno, ¿no? En comparación con las otras. Entonces, tú ves acá arriba un glomérulo con una tensión, creo que debe ser una tensión de Jones, ¿ok? Una tensión que resalta la membrana basal. Es normal en microscopio de luz, perfectamente normal. Pero el paciente tiene proteinuria, le hacen un urinalysis y el paciente tiene evidencia de proteína en la orina. Entonces, teóricamente, si te vas al microscopio electrónico, es un esquema realmente, tú lo que vas a ver es esfacelamiento de las patitas del podocito. Eso es suficiente para hacer un diagnóstico con certeza de enfermedad de cambios mínimos. Bien, la otra que vamos a ver nosotros es la nefropatía membranosa. Bueno, acá con este café ya. Acabado y ahora agua. Bien. En esta nefropatía membranosa, lo que va a haber es exceso de depósitos en la membrana basal glomerular. ¿Okay? Depósito de sustancias. ¿Qué sustancias? Sustancias que contienen, sobre todo, inmunoglobulinas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Ese depósito de exceso de inmunoglobulinas, entre otras cosas, va a hacer que la pared del capilar glomerular se ponga gruesa, ¿okay? Se pone muy prominente. Y eso se puede demostrar en la inmunofluorescencia. Esta nefropatía membranosa ocurre en adultos, ¿ok? 30 a 60 años. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se genera esto? Porque hay autoanticuerpos que le pegan al podocito. Eso eventualmente va a hacer que se active el complemento con su complejo ataque a membrana y ese ataque va a hacer que se formen estos depósitos que, entre otras cosas que tienen exceso de inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces, esta nefropatía membranosa, ¿a qué se asocia? Bueno, infecciones, a ciertos cánceres, a lupus, ¿ok? También a tóxicos como el mercurio y a ciertos medicamentos que en determinada dosis pueden ser nefrotóxicos. Entonces, el paciente debuta como un paciente con un síndrome nefrótico abrupto. O sea, un paciente que tiene proteinuria, un paciente que tiene edemas, un paciente que tiene retención de líquidos. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, tú tienes que demostrar que hay depósitos granulares por inmunofluorescencia y también tienes que demostrar estos depósitos de inmunoglobulinas. Entonces, eso te hace a ti diagnóstico suficiente para decir que lo que el paciente tiene de fondo es una nefropatía membranosa, ¿ok? Que ocurre en el contexto de la autoinmunidad. Sin tratamiento, gran parte de esos pacientes pueden progresar a falla renal. Entonces, lo que tú ves aquí en este paciente, en esta biopsia renal, es que tú ves que hay un engrosamiento de la membrana basal del glomérulo, ¿no? Ves que está como bien gruesa en comparación con un glomérulo con histología conservada. Eso se puede ver bastante bien con una tinción PAS. ¿Okay? Si lo viéramos un esquema, tú lo que vieras es que hay cierta facelación de los podocitos y ves que está engrosado, ¿no? Ves que está engrosada aquí en rojito la membrana basal del glomérulo. ¿Okay? Otra forma de verlo es con la inmunofluorescencia. Bien. Otra enfermedad que vemos al nivel del riñón, del glomérulo, perdón, es la glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Ok? Como dice la palabra, hay alteración de la membrana basal y también hay proliferación de las células glomerulares. ¿Ok? Esta enfermedad se asocia con un 5 o 10% de los síndromes nefróticos. Entonces el paciente puede tener proteinuria, pero también puede tener hematuria. La pregunta es por qué está ocurriendo esto. ¿Okay? Esto está ocurriendo porque se depositan complejos inmunes en el glomérulo. Se asocia, por ejemplo, a lupus, ¿okay? Una enfermedad hepática crónica o también a hepatitis, ¿no? Entonces, en la biopsia renal, tú lo que ves es mucha proliferación del mesangio. ¿Okay? Tú ves mucha proliferación de los elementos del glomérulo. Acá ves que tiene como una arquitectura lobular, como dice la leyenda, y entonces acá en el esquema, lo que tú ves como el mesangio está muy prominente, ¿okay? Está muy prominente el mesangio, y también puedes ver depósitos a nivel de la membrana basal. Definitivamente estos elementos van a infringir o van a evitar o van a alterar
la filtración a nivel de el glomérulo. Y lo mismo, ¿no? O similar, se asocia a una base autoinmune. Bien, yo creo que esta realmente es la que me interesa a mí. Ya la puesta de primero. La próxima vez que hice la clase, la pongo de primerito. Es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que también le llaman post-estreptococo. ¿Okay? ¿Cuál es la historia de esto? O sea, un poquito más de café. Yo no debo porque eso también es malo por un tercio nada más. Eso no me va a matar. Ahora sí, sigamos, ¿no? ¿Cuál es la historia de esto? ¿No? Usted conoce el estreptococo. Hay varios tipos de estreptococo, pero tiene la historia de un niño que, por no ser en pacientes pediátricos, es un niño que una de dos, le dio una faringitis, una faringoamigdalitis, que esta sí es por estreptococos, ¿ok? Fiebre, tenía exudado de las amígdalas, eh, eritema de la orofaringe, le tuvieron que dar antibióticos, o la otra opción es estos niños que juegan mucho en agua sucia, ¿ok? Entonces, el estreptococo también puede causar lesiones cutáneas. Bien, una de dos, ¿no? O la faringitis o la lesión cutánea. El punto es que el paciente así hizo fiebre, la infección es evidente y la mamá lo lleva al médico. Dice el médico, bueno, tienes una faringitis o tienes una celulitis secundaria a eso, ¿no? Le llaman también bueno, no me acuerdo el nombre exacto de la lesión en la piel, digámoslo en lesión en la piel. Entonces el niño le dan su antibiótico, su cosa, y a la semana, 10 días mejora. Y 15 días después, por ejemplo, el niño comienza a orinar como si fuera Coca-Cola, con orina negro, así, bien oscuro. Y el niño comienza a hincharse la cara, sobre todo es común el edema aquí palpebral. ¿Okay? La mamá le iba al médico porque, si yo orino ahorita Coca-Cola, yo me quedo como que, bueno, un evento aislado no es nada, pero yo, cada vez que yo voy al baño de orino negro, yo me asusto, brother, yo me asusto buco. Entonces, eso es hematuria, ¿no? La mamá lo lleva al médico y el niño está hipertenso, ¿ok? También puede tener proteinuria. ¿Qué ocurrió? El estreptococo llegó, infectó, ya sea faringe o piel, hizo lo que tenía que hacer, al niño le dieron antibióticos, su propia inflamación eliminó también, ayudó a eliminar también al estreptococo y ¡puf! La infección inicial se resolvió. ¿Qué ocurre? Como parte de ese estreptococos, él deja detrás antígenos, ¿ok? El estreptococo se murió ya él está muerto, pero él deja antígenos. Entonces, esos antígenos hacen que se formen anticuerpos contra ellos. Entonces, por alguna razón, el estreptococo deja mucho antígeno, a lo cual se genera también mucho anticuerpo. De ahí se forman complejos antígeno-anticuerpos, que colectivamente le llamamos complejos inmunes, y esos complejos se van al riñón. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto es una peculiaridad del estreptococo porque no ocurre con otros organismos, es una peculiaridad de él. Entonces, esos complejos inmunes se van al glomérulo y en el glomérulo comienzan a activar al complemento. Entonces, eso es demostrable a través de la inmunofluorescencia con su patrón específico, ¿no? Un patrón granular que yo se lo menciono, no voy a hablar de eso porque la verdad es que se extiende mucho la clase,
El punto es que en ese glomérulo que está siendo atacado, aumenta la celularidad. Tú ves como que está como ocupado el glomérulo. Y otra cosa curiosa, tú ves mucho neutrófilo. Y esos neutrófilos ahí comienzan a liberar proteasas, comienzan a liberar radicales libres, comienzan a liberar enzimas, a destruir, y tú puedes ver hasta cierto punto necrosis de la pared de los capilares. ¿Ok? Entonces, esto fue un niño que te hizo una glomerulonefritis, ¿ok? Te hizo un síndrome nefrítico agudo. ¿Por qué es importante esto? ¿Okay? Porque si tú lo diagnosticas bien, en base a la clínica, a los hallazgos de laboratorio, quiere decir que el niño se va a curar. ¿Okay? Quiere decir que el niño se va a curar y ya cero estrés. O sea, el niño se recupera bien. Es importante distinguirlos de las otras que hemos hablado, porque a las otras no les va tan bien, ¿ok? Por eso es la importancia de distinguir una de la otra. Por ejemplo, si yo tengo aquí una historia que el niño anteriormente tuvo una faringitis, hasta que se muestre lo contrario, esto es una glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, esto es lo que ocurre. Por lo general, el que le gusta eso es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ok? Él se vaya sea, esta es la palabra, impétigo. ¿Ok? Él se vaya sea a la faringitis, la faringoamigdalitis, ve la amígdala como está llena de exudado, o se va a la piel. ¿Ok? Entonces, esto se curó con los antibióticos, completamente curado. Entonces, una semana después, una semana, 15 días después, el niño dice la mamá, chuleta, doctor, está orinando como si fuera Coca-Cola, ¿ok? Como si fuera el café, bueno, esta taza no se ve ahorita. Y tiene aquí los ojitos hinchados, ¿ok? Anormalmente hinchados a nivel del párpado. Le toman la presión y el niño está hipertenso. Entonces dice, bueno, pues vamos a estudiarlo para descartar que él no tenga una enfermedad que sea de tipo crónico, ¿no? Entonces, en el estudio, ¿qué involucra? Bueno, hacer un urinálisis. El urinálisis te marca que hay eritrocitos macroscópicos. Puede que exista proteinuria. Esta proteinuria explicaría el edema palpebral. Bueno, hay algo patológico aquí definitivamente. Entonces, en ese glomerulito está lleno de depósito de complejo de antígeno, anticuerpo, antígeno del estreptococo este. Eso está llamando a el complemento y está llamando neutrófilos. Entonces, en la biopsia renal, tú ves un glomérulo hipercelular, ¿ok? Muy ocupado por células, y también puedes ver mucho neutrófilo. Tú, bueno, a esto tú le haces una inmunofluorescencia para C3, que es parte del complemento, y tú demuestras los complejos de C3, ¿ok? Ya, diagnóstico de una glomerulonefritis post-infecciosa, se le da tratamiento de soporte y él resuelve bien. Una enfermedad bonita, clásica, que es secundaria o que sigue a una faringitis o una este impétigo, ¿no? Que son estas lesiones en la piel. Clásico, ¿no? Es bonito ver esta enfermedad. Yo nunca la he visto, por cierto, ¿no? Por eso se describe que hay. Bien. Realmente esa es la que más me interesa que usted conozca. Existen otras misceláneas, ¿ok? Como esta nefropatía por IgA, que se caracteriza, por hematuria, ¿ok? Hematuria sea micro o macroscópica, o ambas. Bueno, si hay macroscópica, obviamente tiene que haber microscópica. Y es común verla en la biopsia renal. Entonces, la historia de esta enfermedad se asocia con una infección previa, ya sea viaria superior, ya sea gastrointestinal, ya sea urinaria, que se sigue de hematuria y puede tener también proteinuria. Entonces, como dice la palabra, ¿no? Nefropatía por IgA. Tú le debes hacer una inmunofluorescencia para demostrar los depósitos de IgA a nivel glomerular, sobre todo en las regiones del mesangio. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Estos depósitos de IgA se depositan, valga la redundancia, en el glomérulo y ahí vuelven y activan al complemento. La pregunta es, ¿por qué se depositó este IgA aquí? Bueno, supuestamente o presuntamente ocurre en individuos con cierta predisposición genética, que estos genes se gatillan secundarios a la infección previa, ¿no? Ya sea gastrointestinal, respiratoria o urinaria. Entonces, teóricamente, si tú eliminas ese factor,
el riñón pues vuelve a, o sea, se cura, ¿no? Entonces, tiene que, o sea, si tú eliminas el gatillante, o sea, por suerte aquí no es autoinmunidad pura, sino que aquí es secundario a una infección que gatilló la inmunidad de una forma anormal. Bien. Tenemos esta otra. Por cierto, no crean que eso tienen que estudiarlo bastante, porque no crean que esto y que en una sola sentada lo van a estudiar, lo van a aprender. Tiene su dificultad esto, ¿no? Está la otra que se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En esta glomerulonefritis, tú lo que ves es que se forman estas áreas de necrosis confluentes, que lo que forma es como una media luna en el glomérulo. Bueno, esa media luna o esa luna crescéntica, le llaman crescencias a esto, ¿no? Por eso es que también le llaman glomerulonefritis crescéntica. Entonces, esto se asocia nuevamente a autoinmunidad. O sea, casi todas estas son por autoinmunidad. ¿Ok? Entonces, este glomérulo con esta crescencia se va a caracterizar por manifestarse por medio de un síndrome nefrítico, ¿ok? Con falla renal, ¿ok? Y también con oliguria. ¿Cuál es el problema? Esto lleva rápidamente a falla renal. Cierto punto que el paciente no filtra nada, ¿ok? El paciente que no filtra nada, no orina nada. Se llama anuria. O sea, anuria es que no orina. En este punto ya el riñón no sirve, por lo tanto el paciente hay que hacerle diálisis. Palabra más, palabra menos, que es la diálisis. La diálisis es que el paciente lo conectan a una máquina pues, de diálisis. A esta máquina la conectan con un catéter a la sangre del paciente y toda la sangre del paciente circula en la máquina. La máquina es como si fuera un riñón artificial, porque la sangre del paciente está sobrecargada de tóxicos, ¿no? Sobrecargada de creatinina, de boom, de productos azoados. Eso es rápidamente perjudicial para el paciente. El paciente se puede morir rápidamente de eso, ¿no? Entonces, esto es una de las que son graves, ¿no? Rápidamente progresiva. Bien. Esos fueron ejemplos de enfermedades que afectan al glomérulo como tal. Ahora vamos a conocer nosotros enfermedades que afectan a los tubos renales y al intersticio renal. Y quizá la más importante es la nefritis túbulo-intersticial, que realmente no es una enfermedad como tal, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por pegarle a los túbulos y al intersticio. Importante, no se afecta el glomérulo. El mejor ejemplo de esto tú lo encuentras en infecciones bacterianas que ascienden o llegan hasta el riñón, causando la pielonefritis, ¿no? Pielonefritis es la afección o la inflamación del parénquima renal. Pielo viene de pelvis renal y nefritis pues de riñón. El mejor ejemplo es con o es relacionado a infecciones, pero también puede ser secundario a medicamentos, a radiación y también, como siempre, a causa autoinmune, ¿no? Puede tener un curso agudo o crónico. Entonces, en esta imagen, tú ves que el glomérulo está esencialmente normal, pero los túbulos sí tienen evidencia morfológica de estar pasando por algún tipo de lesión celular, ¿no? Están distorsionados la arquitectura. Bien. Importante que sí conozcan la pielonefritis aguda, ¿no? ¿Qué ocurre? Por alguna razón, en la pielonefritis llegó un microorganismo al riñón. Bien, ¿cómo llegó? Por lo general, porque tú te preguntas de cómo conecta un riñón con el medio externo. ¿Cómo llega una bacteria al riñón? La causa más común es una infección ascendente, o sea, una infección que comenzó en la vía urinaria. Entonces, esa infección subió por la uretra, subió a la vejiga, subió al uréter y finalmente llegó al riñón. Otra causa menos común es que la infección llegue desde la sangre y se deposite en el riñón. ¿Okay? Por lo general siempre son bacterias, o son una infección que es causada por bacterias. La relacionada con infección de vías urinarias, con IBUS, es relativamente común. Y los agentes más implicados son gram negativos. El más común es el E. coli, ¿no? Pero también tú puedes ver Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, etc. Bien. ¿Por qué ocurre eso? Por ejemplo, pues un paciente que le pusieron una sonda urinaria y la manipulación de la uretra
favoreció el ingreso de organismos a través de esta puerta de entrada. Por eso es importante las medidas de asepsia y antisepsia. ¿Ok? O puede ser que tú tengas, el paciente tenga, perdón, algún tipo de obstrucción de la vía urinaria que favorezca el sobrecrecimiento bacteriano. Bien. ¿Qué ocurre? El problema aquí es que la bacteria llegue. Porque una vez que la bacteria llegue, ella tiene mecanismos para adherirse con facilidad al urotelio y colonizar la vejiga. O sea, la bacteria tiene mecanismos patogénicos que les favorecen eso. Esos mecanismos hacen que la bacteria haga una casita en la bacteria, por así en la vejiga, perdón, por así decirlo. Hacen una casita que se resista al flujo de orina y que favorezcan que la bacteria se multiplique en ese sitio. Ya te digo, ¿no? Se asocia sobre todo a un proceso o un procedimiento de la uretra. O sea, por ejemplo, me van a poner una sonda y eso favoreció la entrada de bacterias. Bien. Otra razón es en las mujeres. Usted verá que usted pregunte, en comparación con los hombres, es muy común que las mujeres te hagan infección de las vías urinarias. Y esto ocurre por un contexto anatómico. En las mujeres, la cavidad anal o el ano está muy cerca de la uretra. ¿Okay? Entonces, una técnica de higiene inadecuada puede hacer que las bacterias lleguen desde las heces hasta la uretra. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque la mujer se puede limpiar desde atrás hacia adelante y sin querer queriendo arrastra las bacterias desde el ano, o sea, las bacterias estas gram negativas, E. coli, Enterobacter, Klebsiella, la que se te ocurra a ti, tú la arrastras desde acá hacia acá adelante. Me dirán las niñas que están aquí en este grupo, pero eso es, ¿a quién se le ocurre? Bueno, hay gente que se le ocurre, o sea, no subestimes a la gente, que no parece algo lógico limpiarse hacia atrás, ¿ok? Parece algo lógico, parece algo tonto, pero no es así, o sea, no subestimen al paciente, o sea, el paciente a veces no lo sabe, y eso ocurre mucho, sobre todo en la población pediátrica, donde la mamá sin saber le está limpiando a la niña de atrás hacia adelante, y la niña te hace infección de vías urinarias a repetición. ¿Y por qué se asocia esto? A una mala higiene o una técnica de higiene inadecuada, más que mala, inadecuada, ¿no? Parece algo tonto, pero ocurre, ¿ok? Ocurre, porque arrastra las bacterias de acá hacia la uretra. La cavidad vaginal no se ve afectada porque en la cavidad vaginal existe una propia flora normal que defiende a la vagina de cualquier intruso que entra ahí. En este caso, intruso microorganismo, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, y otra cosa es que la uretra de las mujeres es más cortita, ¿no? Entonces, eso favorece una colonización más rápida que en los hombres. O sea, en los hombres es raro que un hombre te haga IBU, ¿ok? No tiene, si un hombre te hace IBU es por causas mecánicas, por causa de obstrucción. No tiene nada que tiene muy poco que ver con cosas de higiene. Bien. Otro contexto donde se puede dar una IBU es en el diabético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita mismo yo después de tomarme este café y este botón de agua, ya yo estoy sintiendo que me está dando ganas de orinar, ¿ok? Porque mis nervios están íntegros. Mis nervios de la vejiga detectan que mi vejiga se está llenando de líquido y que probablemente de aquí a una hora yo tenga que ir a orinar. O sea, yo tengo que aguantarme la gana de orinar, me explico, ¿no? Igual que ustedes, eso es ilógico. Porque tu cuerpo es sabio, tu cuerpo dice, hey, man, ya tu vejiga está llena, anda a vaciarla, por Dios. O me orina encima. O sea, la cosa es que no puede haber más orina retenida en la vejiga. ¿Por qué? Porque la orina retenida en la vejiga es caldo de cultivo óptimo para bacterias. ¿Qué ocurre en el diabético? Ya hemos dicho que el diabético tiene, entre muchas manifestaciones, tiene también su neuropatía. ¿Okay? La neuropatía que se relaciona con el pie diabético, pero también se relaciona con disfunción de la vejiga. O sea, el paciente diabético toma agua, líquido, lo que más le guste a él tomar, y el tipo, la vejiga, ¡plup!, se le llena.
pero como sus nervios están alterados, él no siente esa señal de que la vejiga está llena. O sea, el tipo no orina. Y entonces el tipo tiende a retener orina, ¿ok? Tiende a retener orina mucho tiempo y eso se asocia a una mayor riesgo de sufrir infección de vías urinarias. Interesante, ¿no? Un fenómeno similar también ocurre en el embarazo. ¿Qué ocurre? En el embarazo, el útero con el tiempo crece lo suficiente. Para eso importa esa anatomía, ¿no? Imagínate tú, el útero crece y empuja a la vejiga. Entonces, ese empujamiento, esa, ¿cómo te digo yo? Que suena elegante, ¿no? Esa obstrucción mecánica de la vejiga puede condicionar que la vejiga acumule mucha orina, o sea, que haya mucha éstasis urinaria y eso también predispone a infección de vías urinarias. Eso puede pasar, ¿no? De hecho, algunos de ustedes he visto que tienen niños, ¿no? Te verá que la mujer embarazada tiene muchas ganas de orinar siempre, ¿ok? Eso ocurre porque el útero empuja la vejiga y entonces la capacidad de la vejiga disminuye. Entonces, siempre te ganas de orinar, siempre te ganas de orinar porque es una vejiga que por fuerzas mecánicas retiene menos orina que una mujer no embarazada. Bien, estos son causas de por qué se puede generar una infección de vías urinarias. Se generó la infección de vías urinarias y ¿qué ocurre? Las bacterias crecieron y subieron hasta el riñón, ¿ok? Entonces, los riñones afectados por estas bacterias pueden afectarse uno o los dos. Como es un riñón que va a estar inflamado, puede aumentar de tamaño. O sea, puede estar tan inflamado que tú ves este riñón sea así como granular y con estas bolitas, con estos parches amarillos. Esos parches amarillos son puros correcciones de microabscesos. O sea, cuando tú cortas ese riñón, eso está harto de pus, ¿ok? Lleno de pus, que es pura necrosis licuefactiva y lleno de abscesos renales. O sea, digo, la bacteria en la vejiga causa síntomas, pero no destruye. Por alguna razón, la bacteria llega al riñón y la bacteria, chuleta, arrasa con el riñón. Cuando tú lo ves a nivel de tejido, cuando ves el microscopio, tú ves que esto está harto de neutrófilos, de leucocitos, está foco, está bien, bien, bien inflamado. Tanto así, hasta los túbulos renales, tanto así está todo comprometido que el paciente puede hacer de piuria, que piuria es orinar pus. Importante, los glomérulos no son los principales afectados, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ya hemos conocido ciertas condiciones que puede que se asocien a IBU y por consiguiente a pielonefritis, ¿no? Por ejemplo, las embarazadas. Otra cosa importante es la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué ocurre en la hiperplasia esta, no? Aquí se ve bien. La próstata aumenta de tamaño y eso genera una dificultad para la salida de orina a través de la vejiga. O sea que con el tiempo, la vejiga va a retener por periodos prolongados mucha orina. Si no se trata, no se maneja, no se atienda con el tiempo, eso puede hacer que el paciente tenga una predisposición a IBU con eventual riesgo de pielonefritis. O sea, esto es un riñón que está bien golpeado. Este paciente va a estar muy sintomático. Fiebre, dolor, malestar general. Y el paciente va a tener síntomas relacionados con la vía urinaria, síntomas urinarios. Disura, que es ardor para orinar. Frecuencia que el paciente tiene que estar a cada rato yendo a orinar. Y el tipo no vacía la vejiga completa, entonces tiene que ir cada rato. O sea, es una cosa muy sintomática. ¿Qué le digo yo? Un paciente con pielonefritis no está en su casa como si nada. Eso es bien sintomático, bien sintomático. Y a veces el riñón está tan afectado que el manejo lamentablemente consiste en eliminar ese riñón. Bien, vamos a hablar un poquito más, paso una pausa más adelante. Existen otras enfermedades gastrointestinales que se asocian a medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que le pegan con cierta afinidad al riñón, ¿ok? Medicamentos que le dicen nefrotóxicos. ¿Por qué se piensa esto? Se piensa que es que el medicamento gatilla una respuesta inmune y la respuesta inmune se va directamente al riñón. ¿Por qué es curioso? Porque al paciente tú le quitas el medicamento y el paciente, el riñón, vuelve y sana, ¿ok? Se piensa que esto es mediado por linfocitos T o también por eosinófilos.
Entonces, en ese riñón afectado tú vas a ver edema con inflamación mixta, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, linfocitos. Pero importante, esto es túbulo intersticial, ¿ok? Esto no se caracteriza por pegarle a el glomérulo. Entonces, este es un paciente que, por ejemplo, te puede hacer hematuria, ¿ok? El tipo dice, no, yo me tomé la rifampicina, por decirte algo, citando lo que dice acá arriba, y después siempre me da comienzo a orinar sangre, ¿ok? Y me da malestar general. Dejo de tomarla y me siento bien. Vuelvo y la tomo y vienen los síntomas de nuevo. Entonces, con esa historia se demuestra que esto es una nefropatía asociada a una reacción al medicamento. Solución, quitar el medicamento. ¿Okay? Existe otra que es la necrosis tubular aguda, ¿ok? Que es una cuestión, es una entidad donde hay daño súbito al túbulo renal con disminución per se de la función renal. O sea, los túbulos se alteran tanto que las mismas células tubulares, o sea, del epitelio, se desprenden del túbulo y pueden verse en la orina, ¿ok? Eso tú le puedes demostraciones solo epiteliales en la orina. O sea, eso quiere decir que el riñón está bien golpeado. Bien, ¿qué ocurre? Del punto de vista estricto, no se debería llamar necrosis tubular aguda, porque realmente tú no ves evidencia de necrosis en la biopsia. Tú lo que ves es evidencia de lesión al túbulo renal. Por eso es que es más correcto decirle lesión tubular aguda. Miren, muchachos, el punto es que estos túbulos están tan golpeados que obviamente eso no sirve, ¿ok? Entonces el paciente te va a hacer una falla renal abrupta con aumento marcado de la creatinina. Importante, esto es agudo, ¿ok? Esto es agudo y esto lleva a falla renal con oliguria, o sea que el paciente orina menos. Se asocian dos tipos, ¿no? La primera es la isquémica. Es un paciente que por alguna razón te está perdiendo sangre, está hipotenso, está chocado, y usted sabe que un paciente chocado te va a hacer una falla de tipo prerrenal, por deshidratación, etcétera. ¿Okay? Eso se asocia a un aumento súbito de la creatinina. O sea que si tú corriges la hipotensión y el shock, teóricamente el riñón con el tiempo debe recuperar su función renal. Y está la otra que es la nefrotóxica, que definitivamente el paciente está consumiendo algún tipo de tóxico que le está pegando directamente al riñón. En este contexto es clásico los antibióticos que pertenecen a los aminoglucósidos, ¿no? Uno clásico es la gentamicina. La gentamicina está bien descrito que es un medicamento nefrotóxico, ¿ok? Un medicamento nefrotóxico que hay que vigilarlo porque puede causarle al paciente necrosis tubular aguda. Otra cosa que puede causarte esto son los medios de contraste. Ustedes son bastantes, así que algunos tienen que haberle hecho un CAT con contraste o conocer algún familiar que hace un CAT con contraste. Esos contrastes a ciertos pacientes le pueden alterar la función renal gracias a esto, ¿no? A la lesión tubular aguda. Por eso es que a veces usted ve que el paciente, antes de meterlo a un CAT, tiene que mandarle una creatinina, que demostrar que la creatinina está bien, cosa que si el medio de contraste le genera lesión renal, lesión tubular en este caso, el paciente nota una falla renal, ¿no? Por eso es que el paciente es importante, antes de meterle el contraste, que el tipo te lleve una creatinina. Cosa que dice, ah, mira, la función renal está bien, entonces el paciente va a tolerar el estudio, ¿no? Va a tolerar el CAT contrastado. Porque si el paciente tiene una creatinina alta ya y tú le metes más contraste, lo que tú vas a hacer es terminar de tronar el riñón. Eso no debe ser, ¿no? Además te decir, mira cómo están aquí los túbulos renales. Todos vacuolizados, todo el citoplasma lleno de líquido, lleno de edema, hay esfacelación del epitelio, o sea, está totalmente golpeado, mientras que el glomérulo está esencialmente normal. ¿Okay? Esas son enfermedades que afectan a los túbulos. ¿Okay? Una cosa curiosa con esta lesión tubular aguda es que los túbulos son epitelios anormalmente sensibles a la hipoxia y anormalmente vulnerables a estos venenos o estos tóxicos. Esto es raro porque por lo general los epitelios son resistentes, pero bueno, el epitelio del túbulo renal pues es anormalmente sensible. ¿Qué nosotros vemos cuando hay insulto isquémico al túbulo renal? Bien,
la polaridad de los epitelios se pierde, como esto que tú ves acá, ¿no? Acá tú ves un desorden global de los núcleos con respecto a la membrana basal. O sea, los compartimentos todos se alteran. Todo lo que es la distribución del compartimento vasolateral con respecto al compartimento apical, todo se altera. ¿Ok? Eso es como si me pusiera los zapatos en la cabeza. O sea, eso no va así. Bueno, la lesión renal genera que los compartimentos del epitelio se movilicen. ¿Ok? Y eso altera completamente la función del epitelio. Eventualmente, eso va a causar que la filtración glomerular se altere. ¿Ok? Todo esto lleva a que el epitelio pueda desprenderse por la orina y tú puedes llevar entonces a ver epitelio en orina, en el urinálisis, y puede acumularse tanto que lleve a obstrucción con oliguria. ¿Okay? Obviamente, todos estos túbulos renales que eventualmente se van a morir, van a subir necrosis, todo eso va a llamar en este sitio más inflamación. Entonces, en este túbulo renal, tú vas a ver que va a haber pérdida del borde en cepillo. Aquí se ve mejor eso de la vaporización del citoplasma, se clarito, es como se clarito el citoplasma se ve blanco, se claro. Vas a ver que hay un detachment, no vas a ver que hay células, se desprenden las células del epitelio, es como discontinuo, eso es característico de la lesión tubular aguda, ¿ok? Y también puedes tener en ciertos túbulos, ves que esto roza en el centro, en la luz, eso es acumulación de material proteináceo. Si no retiras el agente ofensor con el tiempo, esta lesión celular se va a acompañar de regeneración y si no se va el agente ofensor, con el tiempo todo esto se va a fibrosar. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso va a infringir en toda la función renal. Claro, ¿no? Cada paciente va a variar porque depende qué está causando eso. Tienes que buscar la etiología. Si es medicamento, si es infeccioso, si es autoinmune, tienes que buscar la causa y corregirla. ¿Ok? De punto de vista general, se asocia esto a oliguria, anuria, el paciente va a tener cierto grado de desequilibrio hidroelectrolítico, va a tener falla renal con retención de productos azoados, va a tener aumento de la creatinina, aumento del boom, va a tener sobrecarga de líquidos y te puede hacer acidosis metabólica. El paciente tiene que corregirle esto, o sea, se puede corregir con diálisis, el paciente se puede morir, ¿ok? Se puede morir. Depende de la causa, el paciente, si es medicamento, por ejemplo, el paciente va a recuperar con el tiempo su función renal. Si es por una pronefritis, puede que con antibióticos y con cirugía puede que el paciente mejore, pero bueno, ya sea una cuestión autoinmune, pues el pronóstico es un poquito más reservado. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa, un descansito aquí y seguimos para esta última parte de la clase.
Perfecto, ya. Voy a comer algo rapidito y ya estoy listo para seguir. Entonces, vamos a hablar un poquito de las enfermedades que afectan los vasos renales, ¿no? Porque saltamos entonces a otro compartimiento. Bien, importante es la nefroesclerosis. Ya que como está de gorda la arteria esta, ¿no? Bueno, es una enfermedad, como dice la palabra, esclerosis, depósito de tejido conectivo en las pequeñas arterias del riñón, que se asocia mucho a la hipertensión. Entonces, estas arterias, ves cómo está toda la capa, sobre todo la túnica media, ves cómo está toda engrosada, toda rosada, se llama una aterosclerosis hialina, ¿ok? Está fibrosada, la íntima, está toda engrosada la media, o sea, estos vasos son totalmente anormales. Y ves aquí como la lucecita casi que una ranura, está estrecha, y obviamente a través de ahí el flujo sanguíneo es menor, ¿ok? Entonces, eso con el tiempo se traduce en lesión con isquemia, con fibrosis, con atrofia de los túbulos y con glomerulosclerosis. Esta condición se asocia con los pacientes hipertensos y diabéticos. Con el tiempo, esto puede generar el suficiente daño. Sorry, no pasa el PPT. Voy para allá. ¿Y ahora? Ya. Sorry. Ahora sí ya. Entonces, con el tiempo, estos vasos que están todos hialinos, ¿ok? Esos vasos eventualmente van a terminar de afectar todo el riñón. Y el paciente te va a hacer una falla renal como cualquier otra que hayamos visto anteriormente. Dentro de estas, bueno, ya no hablamos un poquito de hipertensión, pero aquí hay otra hipertensión, o hay otro tipo de hipertensión, mejor dicho, que es la hipertensión que le llaman maligna, una presión arterial anormalmente alta, ¿no? Mayor a 200/120. Eso no es normal. O sea, cuando un paciente está tan hipertenso, algo demostrable hay de fondo, que por lo general se asocia a alteración a nivel renal. ¿Ok? Entonces, un paciente que está tan hipertenso tiene que tener algún tipo de anomalía en los vasos. Entonces, estos vasos de esos pacientes, estos vasos renales están todos lesionados, todos alterados con lesión endotelial. Son vasos que filtran proteínas, filtran fibrinógeno y como están lesionados, acumulan plaquetas. Realmente esa gran lesión vascular es lo que hace que estos pacientes tengan esas presiones anormalmente altas, ¿no? Entonces, como toda esa cosa que le he dicho, un vaso que está engrosado con necrosis fibrinoide, de acuerdo que es microscópica, y también puede haber cierto grado de trombosis, ¿no? Gracias a las plaquetas. Entonces, esto también altera a el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Eso hace que exista una condición que se llama una arteriosclerosis hiperplásica, que donde el vaso prolifera mucho, ¿okay? El lumen se estrecha. Eso disminuye la capacidad de paso de sangre. Entonces, el riñón detecta que le llega menos sangre y entonces él activa su sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eso lo que termina haciendo es aumentando la presión. O sea, el cuerpo se confunde totalmente. Entonces, lo que tienes que descubrir aquí es por qué estos vasos están tan afectados. El punto es que estos riñones de este paciente van a estar chiquititos, ¿no? Son unos riñones pequeñitos, disminuye de tamaños, van a estar llenos de hemorragia, a ver como te muestra, como le presión un saler así, está lleno de hemorragias puntiformes, petequias. Si verán los vasos van a estar con la luz chiquitita y con necrosis fibrinoide, y obviamente ahí no llega sangre, o la cantidad de sangre que llega es mínima, o sea que eso va a estar todo lleno de necrosis de los glomérulos, con trombo de los túbulos renales, todo el riñón va a estar golpeado. ¿Okay? Todo esto lleva a afecciones en otros órganos, papiledema que son los ojos, ya encefalopatía, anomalías cardiovasculares. O sea, esto es realmente dramático, ¿no? O sea, realmente dramático. El paciente es una enfermedad multisistémica que esto requiere terapia agresiva, oportuna, porque si no el paciente va a sufrir daño irreversible a órganos blancos, riñón, ojo, cerebro, ¿no? Esto es una urgencia real. Esto es lo que tienes aquí, ve cómo están las arteriolas, súper engrosadas. La túnica íntima está gruesa, prominente, y obviamente aquí es difícil que pase el vaso. O sea, todos esos eventos se asocian con el aumento anormalmente elevado de la presión arterial. Y también tienes esta arteria, esta arteriosclerosis hiperplásica, que parece como una cebolla, el vaso.
de muchas capas, ¿ok? De muchas capas y eso es, o mejor dicho, esto se asocia con hipertensión maligna. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, hay otras enfermedades renales. Acuérdate que la enfermedad renal crónica, en este caso hablando, no es una enfermedad como tal. O sea, todas esas que hemos discutido hasta ahorita, si tú la dejas avanzar con el tiempo, va a terminar en enfermedad renal crónica, ¿ok? O sea, es como el espectro final, que se asocia o resulta, mejor dicho, de la pérdida progresiva de nefronas y puede ser producto de una glomerulonefritis, puede ser producto de una hipertensión maligna, puede ser producto de una pielonefritis, la que tú quieras, ¿ok? ¿Cuál es el problema? En esta enfermedad renal crónica, las nefronas que están sin daño tratan de adaptarse, de hacer hipertrofia, hiperplasia, etcétera, pero su adaptación, más que hacer bien, hace más daño y provoca más fibrosis. En este caso es una adaptación subóptima. ¿Okay? Con el tiempo tú ves que este riñón, el parénquima está delgadito, un parénquima que está todo atrófico, un parénquima que no sirve, ¿ok? Y cuando tú ves al microscopio, tú lo que ves aquí es pura esclerosis, porque es un riñón que ha pasado por ciclos interminables de lesión, reparación, etcétera, hasta el punto que el riñón quedó inútil, ¿ok? Y un riñón inútil es un riñón que no filtra, que es un paciente que va a tener anomalías con el tema de los trastornos hidroelectrolíticos, va a tener retención de creatinina, de boom, de productos azoados, y no va a poder regular el, 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 el equilibrio ácido-base, parte que te va a hacer acidosis metabólica. Entonces, mira tú los riñones todo lo que hacen, ¿ok? Entonces, pacientes que no hacen diálisis se van a morir, ¿ok? Diálisis o trasplante renal. Eso es a cada rato, una diálisis como 3 veces por semana, eso es chuleta. Es fatal eso, es terrible para el paciente que lo sufre. Terrible. Bien. Obviamente con el tiempo es probable que la causa de daño renal no se pueda corregir. O sea que es una enfermedad que con el tiempo va a ir progresando. Y el riñón va a tratar de ir compensando esa pérdida de nefronas. Entonces, esos mecanismos adaptativos tratan de ayudar. Por ejemplo, el riñón comienza a hiperfiltrar excesivamente. O sea, el riñón comienza a botar demasiados solutos por la orina, que eso lo que termina es sobrecargando el cuerpo. Por eso es que hay demasiada creatinina también, eso tiene que ver con eso. El riñón va a comenzar a disminuir la reabsorción de ciertos iones y aumentar la secreción de otros. O sea, después hablas con calma, pero todo eso se traduce en una adaptación subóptima, ¿ok? Eso es como decir que yo tengo mi carro y yo digo que, bueno, pues yo, carro de cambios, obviamente, ¿no? Que yo creo que por utilizarlo a primera hiper revolucionado, eso es mejor. ¿Okay? Yo siempre voy a primera en semi-revolución, yo manejo así, porque yo siento que eso es mejor para el carro. Yo lo que estoy dañando el carro, ¿no? Eso no es así, o sea, sobrecargar el motor no es mejor, que eso es lo que pasa aquí. El riñón, para adaptarse, se está sobrecargando y eso lo que hace es que la función renal se vaya perdiendo, se vaya perdiendo esto con el tiempo. Entonces, inclusive a pesar de que tú elimines el agente ofensor inicial. Entonces, esta es una adaptación que no es buena, esta es una adaptación que con el tiempo termina causando más daño. Como dice aquí, ¿no? Tiene una hipertensión sistémica, lleva proteinuria, lleva a pérdida progresiva de las estructuras glomerulares, pérdida de nefronas, se traduce en activación del sistema angiotensina, aldosterona, y el ciclo es un ciclo. Se repite el ciclo y eso es lo que termina con el tiempo, con los años, es tronando todo el riñón. Tienes que buscarte la causa inicial, pero a tiempo, ¿no? A tiempo porque el riñón con sus mecanismos adaptativos termina sin querer queriendo haciéndose más daño al mismo. Entonces los riñones se ponen chiquititos, ¿ok? Pequeñitos, lo comparan, ¿no? Ves el riñón uno teóricamente sano, versus el fallo renal está todo atrófico, ¿ok? Está todo granular, pequeñito, todo lleno de fibrosis, si es por pielonefritis. Entonces tú lo cortas y lo ves al microscopio y ves con este masón cómo está todo azul. O sea, todas las estructuras renales originales se han ido reemplazando por cicatrices. O sea, está todo fibrosado, ¿ok? O sea, eso es un riñón que pues no sirve para nada. Vas a ver inflamación
sobre todo crónica, con linfocitos, plasmática. Los túbulos remanentes van a estar todos atróficos, eso no sirve para nada. ¿Okay? Los vasos van a estar súper engrosados, producto de ese tipo de aterosclerosis hiperplásica, cambios como la hipertensión. Y con el tiempo estos cambios se agarran todo el riñón. ¿Okay? Con el tiempo estos cambios agarran todo el riñón y eso queda inevitablemente inútil el riñón, o sea, no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, Dios no quiera, yo puedo tener una falla renal aquí y yo me siento bien, porque realmente es asintomática, no duele, no molesta. Cuando tiene síntomas es porque ya está bien avanzado, ¿ok? Ya está bastante avanzado y ya el manejo, pues, el pronóstico es un poco bastante más reservado, ¿ok? Entonces el paciente te puede hacer manifestaciones propias de los síndromes nefrótico y nefrítico, proteinuria, aumento de creatinina, hipertensión, hematuria, etcétera. Obviamente sin el manejo, la historia siempre va a que la muerte es la regla. ¿Okay? El paciente, si no hace su diálisis, que es esto, ¿no? Que se filtra toda la sangre en una máquina, si no haces eso, el paciente va a fallecer de las complicaciones. ¿Por qué? Porque si no haces diálisis, el paciente va a acumular electrolitos, líquidos, va a acumular productos azoados, se hace acidosis metabólica, y eso es invariablemente fatal. Entonces, otra cosa que siempre se habla es de los famosos quistes renales. Uno se asusta porque tú dices, ¿un quiste qué es? La vez pasada vi una cholada, y dice, ay, tienes quiste en la mama. O sea, ¿y un quiste para ti qué es? ¿Ok? Hablas como si un quiste fuera un tumor. Hablas cosas que no sabes, ¿ok? Entonces, la gente que no sabe estas cosas debería dejar de hablar de estas cosas. Saber un término médico no te hace médico. Entonces, tienes que tener un buen vocabulario para poder hablar con propiedad. Entonces, quiste renal. ¿Importa? Puede que no, en la mayoría de los casos. En otros casos puede que sí. Miren, muchachos, un quiste es una cavidad con un recubrimiento epitelial que contiene líquido. Es un quiste. ¿Sí? Hablando del riñón, creo que estamos discutiendo, el quiste puede ocurrir por muchas razones, congénitas, hereditarias, adquiridas, pero un quiste no quiere decir que tienes un tumor, ¿ok? Lo cierto es que sí confunde con un tumor, pero, o sea, no te asustes con eso, no te impresiones. ¿Qué ocurre con el quiste? A nivel del túbulo renal existe un defecto a nivel del complejo de los cilios y el centrosoma. Eso altera la dinámica de los líquidos y entonces el túbulo ¡blup! Se llena de líquido, como si fuera un globo que se llena de agua. Es un túbulo que se dilata de una forma anormal. Por lo general, la mayoría de estos quistes son quistes simples, ¿ok? Quistes translúcidos llenos de fluido líquido. El epitelio que lo recubre es un epitelio aplanadito, una sola capa. Es más, tú puedes tener esto y ni te das cuenta. O sea, es que es un hallazgo incidental en una autopsia, no tiene ningún tipo de consecuencia clínica. O sea, que no creas que, ay, tengo un quiste, ay, Dios mío, ay, un tumor. Tanta cholería. Es que vi una vez una cosa de que, un meme bien tonto, es que me dio una rabia de que, Profesor, ay, no sé, dime, profe, yo tengo dime. yo tengo un quiste en la muñeca y el Y tiene doctor cuando me consecuencias eso. explicó, no, el doctor cuando me explicó hace mucho tiempo me dijo que eso era como si fuera una gel, pues, y me lo Sí, eso succionó con una, se llama ganglión o quiste sinovial. ajá, me lo succionó con una jeringuilla así, salía una cosa líquida blanca y ya. Me dijo que no era nada de preocuparme. El problema con ese ganglión, ese quiste sinovial, es que puede que crezca, ¿no? Puede que crezca y puede que te altere el movimiento de la muñeca y estéticamente puede que no sea muy estético, ¿no? Pues eso no quiere decir que es un tumor maligno, eso no quiere decir que eso te va a hacer metástasis. Nada que ver, nada que ver. O sea, eso, por lo general los quistes, el problema con los quistes es que es un término mal utilizado. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Que como que apreté algo que no era. Ah, ya vi qué pasó. Bueno, voy a arreglar eso ahora. Los quistes realmente no tienen ningún tipo de relevancia clínica hasta que lo estudies, ¿ok? Si lo estudias y es un quiste simple, no pasa nada. ¿No? Pero la gente no comprende este término. Un quiste, repito, es una cavidad con un recubrimiento epitelial lleno de líquido, lleno de un contenido, ¿no? Puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser gelatinoso como el que tú me describes. No pasa nada, ¿no? Claro, ¿no? Después cuando te meten en la patología,
los recubrimientos varían, hay pseudoquistes que no tienen recubrimiento, pero el punto es que un quiste no es un tumor. Ahora, un tumor puede ser quístico, eso es otra cosa. Bueno, en el caso de este quiste simple, no tiene mayor relevancia clínica, a menos que él crezca mucho, que no es lo esperado, ¿no? Entonces aquí no tiene consecuencias clínicas. Hay otras enfermedades que sí son hereditarias, ¿ok? Que es la enfermedad poliquística renal, en la cual el riñón sí tiene demasiados quistes, y el problema es que esos quistes no permiten una función renal, ¿ok? Con el tiempo crecen mucho, y obviamente eso no permite que el riñón funcione bien. Ya esto es otro ejemplo extremo, obviamente, no es una cosa hereditaria, autosómica dominante, en la cual definitivamente esos pocotones quistes no permiten que haya una función renal adecuada. Esto no tiene nada que ver con neoplasia, ¿ok? Esto no es neoplásico, esto es hereditario. Entonces, otra cosa que siempre se habla también es de las piedras en el riñón, o se llama de forma colectiva nefro o urolitiasis, dependiendo en qué sitio del sistema urinario se encuentre. ¿Cuál es el problema? Esto duele mucho, ¿ok? Yo no se lo deseo a nadie. Para los hombres probablemente sea el peor dolor que un hombre puede experimentar. Es extremadamente doloroso. ¿Por qué surge? Como dice aquí, ¿no? Es una cosa dark, es una cosa oscura. Se asocia con la dieta, con exceso de depósito de calcio, con el pH urinario. Es bien dark cómo se asocian o cómo se producen las piedras, ¿no? Por general dice que se asocia al consumo excesivo de soda. Tiene sentido porque las sodas son bebidas cargadas, hipercargadas de solutos. Así que en ese sentido tiene fundamento, ¿no? Déjame quedar mi chat acá. Diana. Espera un segundo acá. Ok, no pasa nada. Sigamos, ¿no? Si tú consumes cosas hipercargadas de solutos, sorry por la interrupción, una cosa de trabajo. Si tú consumes cosas hipercargadas de solutos, eso con el tiempo llega a tu sangre y con el tiempo llega a tu riñón y tiene sentido que se acumule. ¿Okay? Es como un filtro, como el filtro de un aire acondicionado. Con el tiempo eso se ensucia y hay que limpiarlo, ¿no? Imagínense que sus riñones son los filtros de su sangre que con el tiempo se acumulan de cosas. Mira, esto es una piedra que está metida en toda la pelvis renal. Le llaman piedras Stackhorn. Stackhorn son los cuernos de los venados, ¿ok? Hay otras que se asocian a cosas más raras como leucemias y gotas. Mira, el problema de la piedra, ¿cuál es? Ay, papá, que la piedra pasa al uréter y en el uréter lo obstruye.
y eso genera una cosa que se llama cólico uretral. Ay, yo no sé, yo no, por suerte, yo ni quiero vivirlo, pero supuestamente ese es el peor dolor que una persona, un hombre, ¿no? Porque yo no, con la mujer supuestamente es el parto, supuestamente. El punto es que esa piedra, broma, güey. En la vida, qué locura. Esa piedrita, aparte de obstruir, también lesiona la mucosa del uréter y eso genera hematuria macroscópica. Eso duele, el paciente orina sangre. Ay, papi, cuando va a orinar esa cosa, ¡ah! Joder, hasta que pide perdón el paciente. Eso es un pain, eso es foco, es una cosa que no le deseo a nadie. Bien, y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de las neoplasias renales, que siendo el más común de ellos, el tipo histológico más común de cáncer renal es el carcinoma de células renales, en este caso el carcinoma de células renales de células claras. ¿Okay? Por lo general, estos tumores que son malignos y se portan bien mal, son tumores que hacen metástasis hasta el cerebro y aparte de ser comunes, chuletas, es un tumor con el que no te quieres cruzar, se derivan del epitelio de los túbulos renales. ¿Okay? Se asocia al tabaquismo. O sea, tabaquismo, ya te dije, ¿no? Lo que tú, enfermedad que te ocurra, dime la que tú quieras. Factor de riesgo, tabaquismo. En menor medida, hipertensión, obesidad, pacientes con diálisis, pero tabaquismo es top. Entonces, esto que tú ves acá es un riñón y aquí ves el tumor renal, ¿ves? Es un tumor que por lo general es un tumor parcialmente circunscrito y su colorcito por lo general es un colorcito que describe la literatura como amarillo o dorado clarito. O sea, un tumor que tú lo cortas el riñón y tú dices, chuzo, esto es unas células claras hasta que se muestre lo contrario. ¿Cuál es el problema? Es un tumor que crece, puede romper la cápsula renal, se mete a la arteria renal, hace trombos que viajan y hace metástasis. Es un tumor, repito, a pesar de ser común, es un tumor que se porta biológicamente bien agresivo. Se asocia con este gen VHL, que es gen del von Hippel-Lindau. ¿Okay? Esta proteína VHL se asocia a factores inductores de hipoxia. Alguna vez yo vi un congreso que esto se asocia con pacientes que hacen episodios de hipoxia renal. Entonces, esa hipoxia renal activa estas HIF, que eso activa el factor de crecimiento vascular endotelial, otros genes, y esto lleva a la progresión tumoral. Ciencia ficción, pero hay gente que estudia eso. Y se altera a otro montón de mutaciones y a cambios epigenéticos como la hipermetilación. Esto, a lo que yo voy con esto es que para que usted vea lo heterogéneo que es la biología del cáncer. Entonces, esto es lo que tenemos en el carcinoma de células renales, células claras. Ve las células con amplio citoplasma claro, como si fueran unos huevos fritos. ¿Okay? El núcleo es la yema, el citoplasma claro es la clara, ¿no? Entonces, esto es clásico del carcinoma renal de células claras. Lástima que aquí no hay remanentes de estructuras renales para decirles que esto es un riñón. Le meten una foto, la medida es totalmente distinto, pero ve las células claras, ¿ok? Esto rosado que tú aquí es la desmoplasia porque el estroma reacciona frente a ese tumor. Ya que no todas son células claras, eso es el tumor común, perdón, el tumor renal más común. Y es bien malo el coronado, se porta súper mal. Ya cuando termino, dudas, preguntas, comentarios, muchachos. Algo que no quedó claro, perdón. Creo que no, profe. Todo bien. Vale, Creo pues que nada, entonces, profesor. listo, pues entonces vayan a estudiar. Y acuérdense que esta semana hay quiz el viernes de vasos y corazón. Pues entonces, el taller lo hemos después. Es que el taller tengo que sentarme a hacerlo y eso no he tenido chance esta semana. Pero ya saca tiempo, lo prometo. Entonces, bueno, pues que estén bien y nos vemos entonces el viernes. Creo que este viernes sí nos veremos. Yo les aviso, pero creo que sí. Así que chao, cuídense y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.